Pues después de esta pausa que hemos hecho para recolocar nuestro platón, nos hemos venido al habitual de las tertulias. Ya saben, los miércoles en punto de encuentro tratamos de eso, de encontrarnos con todas aquellas personas que puedan aportarnos conocimientos y contenidos sobre Zamora, ciudad y provincia. Una provincia que esta semana se sumaba también a una celebración internacional como es la que ha tenido lugar ayer, día 18, el Día Internacional de los Museos. Así que hemos dicho, esta semana vamos a quedar en el punto de encuentro con gente que mucho sabe de, no solo de museos, sino también de arte y cultura. Así que de todo eso vamos a hablar en la tarde de hoy, en la que pasaremos un ratito aquí en la 8 Zamora junto a todos ustedes. Por eso paso ya a presentarles a nuestros invitados de esta tarde. José Calvo. Bienvenido, José. Muy buenas, Eva, encantado de estar con vosotras. Es el director del Museo Etnográfico de Zamora. Felicidades por el día de ayer, Día de los Museos. Ricardo Flecha, bienvenido también. Muchas gracias, Eva. Que es el director de la Escuela de Arte de Zamora y escultor también. Claro. Por Sí, eso, también. conocido por ambos frentes. Y Rosario, felicidades también, Rosario García, directora del Museo de Zamora. Muchas gracias. Por lo que os tocaba ayer, además Sí, ayer sí. Te veíamos también en la tele, acudían nuestros compañeros, Sí. En este caso al Museo de Zamora, para hacer Zamora, una pieza, un efectivamente. reportaje Sí, sí. y conmemorar Sí. el Día de los Museos. De los museos. Y decía yo, y volvía loco al realizador recogiendo imágenes de no solo de ayer, del Museo de Zamora en el que estuvimos, sino también del Etnográfico y de otros museos que hay en Zamora. ¿Cómo está la salud de los museos en Zamora? ¿Cuál es la oferta? Que yo desde aquí ya animo a la gente a que vaya a los museos de Zamora porque es buena, ya lo avanzo, pero que lo digan ellos. ¿Hay que animar a la gente de Zamora a que vaya a nuestros museos? Sí, yo creo que sí que hay que animar a la gente porque tenemos un público bastante fiel, un público que sigue las programaciones expositivas y de actividades bastante de cerca, pero se echa de menos a mucha gente también en el museo. Pues lo que hemos hablado en otras ocasiones, pues mucha gente que incluso ni ha entrado en los museos de su municipio y saben que son más que bienvenidos. También es una labor un poco nuestra, ¿no? La captación de nuevos públicos y de nuevas audiencias, pero bueno, cada vez se va viendo más vida en los museos y yo creo que sí que integramos a más públicos. Ricardo, le decía yo, la salud de Zamora en cuanto a museos. Tenemos buenos exponentes, ¿no? Sí, hombre, la visita a los museos es imprescindible. Los museos hacen una labor didáctica en la sociedad que es imprescindible. Es algo, desde el museo tú puedes conocer respuestas a muchas cosas, de dónde vamos, a dónde venimos, sobre todo nuestro pasado, nuestras cosas. Hay mucha enseñanza en un museo. Muchas veces preguntamos por qué hacemos esto, por qué somos de esta manera. En el museo está la respuesta, entre objetos, entre cosas, y sería necesario que la sociedad visitara y conociera mucho más los museos. Los museos es casi como ir otra vez a la escuela, como ir de nuevo a clase. Desde pequeño, desde luego, ya ha dicho Ricardo, a través de los museos conocemos cómo somos, y tanto, ¿no, Rosario? Porque en todas las salas, en este caso del Museo de Zamora, el etnográfico, por cierto, también descubrimos eso, ¿no? En el caso del Museo de Zamora, desde tiempos... Bueno, pues claro. No nos acordamos ya. Ya, recuperamos nuestras raíces, ¿no? Nos recuperamos nuestro pasado y también hay una visión de futuro de lo que somos y vamos a seguir siendo, ¿no? Hombre, están muy bien estas conmemoraciones, porque los medios de comunicación nos hacéis eco de estos días mundiales, internacionales, y la verdad es que la presencia de público se nota en estos días, afluye más gente, y bueno, yo desde luego animo a todos los zamoranos a que vayan y a que nos visiten habitualmente y a que, bueno, pues que integren los museos como un sitio más al que acudir, igual que pues recorren, yo qué sé, todas las semanas a lo mejor Santa Clara y van a la catedral, pues
qué bien que o todas las semanas o los meses fueran, hoy vamos a ir al museo, ¿no? Hoy vamos a ir a algún museo. Mientras habla Rosario, estamos proyectando imágenes, ahí lo tienen, de fantástica, el Neroni Séneca de Eduardo Barrón, uno de esos tesoros que, por cierto, no estaba desde el principio en el museo. Recuerdo cuando llegó desde el Museo del Prado, porque, bueno, pues eso, si no lo conocen in situ, desde luego tienen una buena oportunidad para los zamoranos para ir a esos museos y conocer nuestra historia. Museos que, por cierto, me imagino, lo habrán pasado también mal en esta época de pandemia, ¿no? Cada semana hablamos de un sector, muchas veces la cultura y sobre todo la cultura también reglada, oficializada en un museo, quizás para eso de la pandemia nos hemos olvidado, pero lo habéis pasado mal, ¿no? Sí, bueno, el sentido que tiene el museo es que esté abierto a la gente, que sucedan cosas. Y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia, al principio enfrentamos como un horizonte de abismo que no sabíamos qué iba a pasar, un cierre de repente que te encuentras inesperado, y pudimos un poco maniobrar con el tema de las actividades online, tener un poquito de presencia y tal, pero claro, entrar en el museo a trabajar, que esté cerrado de cara al público, y luego ver todo ese desarrollo, por ejemplo, que hicimos de actividades online, que bueno, tuvieron bastante afluencia de público desde las pantallas y tal. Ha sido una experiencia bastante extraña porque hemos empezado a programar desde el caldo de la cibercultura, que tampoco estábamos tan acostumbrados, la verdad, por lo menos en el Museo Etnográfico de Castilla y León. Y ha sido una experiencia como agridulce, nos ha permitido estar con la gente, poder, pues por ejemplo nosotros articulamos un ciclo de pensamiento y pandemia con pensadores de primer orden a nivel de España, y era una gozada, pues por ejemplo, tener una charla sobre las implicaciones de la pandemia para el filósofo Albarrico, que te da la charla desde Túnez, para toda la gente que se quiso sumar y tal. Pero al final, un poco tirando de tanta este tipo de programación, echábamos de menos la reagrupación, estar juntos, que le da otro sentido, es otro tipo de experiencia, se tejen afectos entre la gente, afinidades dentro del museo, y bueno, ha sido una experiencia nueva, enriquecedora, de la que quizás sacamos la conclusión de que ahora tendremos que convivir con todas estas cosas un poco online, pero nosotros queremos que esté la gente, el cuerpo de la gente dentro del museo. Dentro del museo que venimos, por cierto, el etnográfico, también estupendas imágenes que también mostraban lo que tiene el etnográfico, ¿no? Lo que hemos sido a lo largo de muchos años, quizás una cultura mucho más cercana, y ahí la tenemos a disposición del público en el etnográfico en la Plaza de Viriato. Decía Pepe que echaban de menos, pues eso, esa cercanía, y en el caso artístico, desde luego, es que no es lo mismo. Están muy bien las nuevas tecnologías y bueno, pues son unas experiencias de apertura al mundo y poder conectar con expertos en el otro punto del globo, pero lo de ver una obra de cerca y tenerla así enfrente, yo creo que esa también forma parte de la experiencia, ¿no?, artística. Hombre, sí, de todas maneras, de lo que has hablado de la pandemia, yo creo que para la pandemia, para el hecho cultural sí ha sido algo en detrimento, pero para la creación artística no. Yo creo que para la creación artística el arte nace muchas veces del caos, de las sociedades caóticas. Cuanto más crisis ha habido en la sociedad, más impulso han tenido las creaciones artísticas. Yo hablo con compañeros y todos me dicen, es que nunca he pintado como he pintado durante la pandemia, nunca me he encerrado más, no he leído nunca más, nunca he escrito más poesía que en estos días. Esta pandemia nos va a traer un auge en la creatividad. Sí es cierto que en la cultura, o sea, como esa creatividad llega luego al pueblo, llega luego a la gente, ha habido un detrimento. Pero no ha sido tan mala cuando se dice, no, para la cultura, la pandemia, no. Ya veréis como dentro de unos años, dentro de poco, vamos a ver que estos días de pandemia de alguna manera han fructificado en nuevas creaciones artísticas. La sociedad va a cambiar, posiblemente la sociedad cambie en modos de ser, y el arte posiblemente cambie y le afecte también la pandemia. Y posiblemente todo este mundo cultural, digamos, de alguna manera se ve afectado, pero yo creo que para bien. ¿Tenéis también buenas expectativas, ahora que ya parece que la cosa va mejorando,
Y además en el Museo de Zamora habéis acabado obras también, que habéis tenido sí. obras y todo, Sí. os ha tocado todo de un golpe. Sí. ¿Esperáis que ahora se retome esa, Hombre. hombre, no sé si normalidad, pero Mira, alegría un poquito? Siguiendo un poco con la argumentación de Ricardo, ahora mismo en el Museo de Zamora se está exponiendo una muestra de un fotógrafo de un proyecto precisamente sobre la pandemia, un proyecto creativo, fotografías que este fotógrafo hizo con su móvil durante la pandemia. Y también enlazando con, con lo que ha dicho Pepe, lo hemos pasado mal. Claro que lo hemos pasado mal. Yo tengo que insistir que un museo, y aunque ahora están de moda los museos virtuales, un museo sin piezas y un museo sin público, ¿qué nos queda? O sea, en un museo las piezas, las obras artísticas, el verlas, el poder acercarte a ellas es fundamental. Y claro, si las piezas están, las piezas necesitan el otro punto de comunicación, necesitan al público, necesitan a la gente, para que la gente observe, contemple, aprenda, se pregunte, se cuestione. Y lo hemos pasado mal, además de por las obras, porque claro, tuvimos la pandemia, pero también tuvimos las obras, y las obras, claro, supusieron un cierre al público casi total y de unos espacios, bueno, que durante mucho tiempo no teníamos abierta más que la sala de exposiciones temporales o alguna sala. Entonces, realmente una experiencia muy dura. Para el Museo de Zamora, una experiencia muy dura. Ayer, Día de los Museos, tenía un lema, que el futuro de los museos, recuperar y reimaginar. Y yo pensaba en el futuro de los museos también en Zamora, y aparte de los que tenemos, están aquí representados el Museo de Zamora y el Etnográfico en la persona de sus directores. Tenemos también en Zamora el Museo Catedralicio, el Museo Diocesano, y tenemos el Museo de Semana Santa, tan nuestro en Zamora, sobre todo en Zamora capital. Pero hablando del futuro de los museos, hay también un museo de futuro que estamos todos también en Zamora esperando, como es el de Baltasar Lobo. Ya existe un proyecto que tiene visos de echar a andar por parte del ayuntamiento. Conocíamos ayer además la noticia de que se va a arrancar también una tercera licitación de las obras del Banco de España, lo que permitirá pasar la policía municipal a ese edificio del Banco de España, y entonces el edificio del antiguo consistorio, donde hoy está la Policía Municipal, pasará a ser el Museo de Baltasar Lobo, que es una reivindicación también de un colectivo, la de los amigos de Baltasar Lobo, que hoy no los podemos tener aquí, pero sí los tenemos grabados de una intervención anterior. Vamos a escuchar la petición, la reivindicación también de unidad institucional para que el Museo del Lobo pudiera salir adelante, en la voz de la presidenta de la Asociación de los Amigos de Baltasar Lobo. Escuchamos. Yo creo que es por ahí por donde hay que ir, pero si no se sientan a hablar, es absurdo darle vueltas al asunto, y además el ayuntamiento hará este museo local, porque va a ser un museo local en el edificio del Ayuntamiento Viejo, con 600 metros cuadrados, y será un museo de autor, pero que bueno, que se irá languideciendo, porque una vez que se ve y demás, pues acaba ya la gente no contando con él. Mientras que, porque no tiene actividad, no tiene espacios para hacer actividades. Pues una maravilla las obras de Lobo también que veíamos en esas imágenes, que corresponden a lo que conocíamos como la Casa de los Gigantes, donde está instalado ahora mismo el Museo de Lobo, pero queremos algo más, ¿no?, para la obra de Lobo que ya lleva desde el 2009 en Zamora. No, desde 1999. Desde 1999, perdón. 1999. Es que yo me acuerdo cuando llegaron las obras, o sea, que se me ha ido la cifra, ¿no? Pero efectivamente, un gran legado que todavía no conseguimos sacar a la luz. Y bueno, es reincidir sobre lo que hemos dicho tantas veces, lo que hay ahora, lo que se conoce ahora como Museo de Baltasar Lobo, es en realidad una exposición de una selección de obras, pero un museo es algo más.
Un museo es un proyecto donde hay unas personas que piensan, que difunden, que investigan la obra, que ponen esa obra en relación con obras de otros autores, que hacen proyectos expositivos y diálogos entre obras. Y un museo tiene que cumplir unas funciones y tiene que cumplir, pues eso, aparte de la función de la exhibición, que es una y muy importante, pero que es la conclusión de las anteriores, es la conclusión de una conservación y documentación, es la conclusión de una investigación sobre las obras, y una vez que las obras se conocen y se conservan, se conocen y se investigan, se difunden. Y eso lo tiene que hacer un equipo de profesionales. Y claro, el desarrollo de esas funciones necesita espacios. Y necesita unos espacios porque el museo no expone todo lo que tiene. El museo expone una selección. El museo necesita unos depósitos y unos almacenes donde conservar la obra y donde la obra puede renovarse de vez en cuando. Y claro, el museo necesita unas infraestructuras importantes que tienen que tener lugar en unos espacios más amplios y más grandes. Entonces, es verdad que la solución que se propone, pensamos que es una solución parcial y que no va a resolver la situación, y es verdad que el Museo de Baltasar Lobo y un museo de arte contemporáneo que integre la colección de Baltasar Lobo y la ponga en diálogo con otros autores es una reivindicación que tenemos que tener en Zamora y que ojalá alguna vez se pueda cumplir y lo podamos ver. Lo veremos. Ricardo. Pues no sé, a mí me da mucha pena, porque el concepto que se está usando para crear el nuevo museo de Baltasar Lobo es un concepto viejo, pero viejuno, es un concepto decimonónico, donde la única función que tenían las obras era exponerse. Tal y como si van a hacer un nuevo museo de Baltasar Lobo y no hay un proyecto museístico, como está diciendo los que saben bastante más de museística que yo, pues es que no tiene ningún sentido si no se puede estudiar, si no se puede conservar, si no se puede ampliar, si no se puede poner en valor con otras obras del mismo tiempo. Decir, mira, Baltasar Lobo es importante porque en España se estaba haciendo esto, en Zamora se estaba haciendo esto, y mira lo que estaba haciendo Baltasar Lobo. Entonces, si no se puede dar ese discurso, si solo es poner, si solo es hacer un lugar más o menos bonito y poner un conserje que abra y que cierra, eso es un museo que nace muerto. Es un dinero que se está tirando, una idea que nace muerta. Yo creo que Concha lo dice muy bien, hace falta hacer una unión de todas las instituciones, que somos unas instituciones muy pequeñas, que somos muy pobres todas las instituciones de Zamora, y que solamente la unión de todas las instituciones, de Junta, de Diputación, de Ayuntamiento, podemos hacer algo que va a ser a lo mejor hasta modesto. Un ayuntamiento solo lo que va a hacer no es modesto, es pobre, no va a tener, va a ser un querer y no poder. Decía Ricardo, es un concepto de museo ya de otra época pasado, y veía como Pepe asentía con la cabeza, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo en eso? Sí, un poco. Cuando hemos quedado para hablar de este tema, creo que hay bastante consenso en la óptica hacia el proyecto. Yo, apoyo al 100% lo que ha dicho Ricardo. A mí me seduciría bastante más abrir un museo de arte contemporáneo pivotando en torno a la figura de Baltasar Lobo, probablemente, pero que estuviera nutrido por muchos más artistas que han realizado obra potente dentro de Zamora provincia, que fuera un lugar también para dar cabida a la gente joven que está desarrollando cosas con proyección internacional, gente de aquí, por ejemplo, pues está el caso de María Jimeno, que ahora mismo una chica de Zamora que vive a caballo entre Madrid y Londres, ahora mismo acaba de descolgar una exposición en el K2M en Madrid. La otra artista que pudimos disfrutar en la exposición esta tan bonita que hicisteis en el Provincial, Ana Prada, sí. Es una gozada. Diego Benítez, el chico el que está pintando en su estudio de San Frontis y le están pidiendo cuadros de Nueva York ahora mismo. Clara García Fraile, que está haciendo una intervención performance en el Museo Etnográfico. Gente que está haciendo cosas muy potentes ahora,
que van a necesitar otro tipo de espacio en el museo, espacios de co-creación, espacios mucho más experimentales. Yo creo que tiene que convivir todo eso en el museo, y tiene que ser un museo que no dé solo acceso a la cultura, acceso a las piezas creadas, sino que la gente también tenemos derecho a participar y a crear cultura, que lo que decía Rosario, necesitamos espacios para que tenga mucha más proyección el museo, y para eso necesitas salas acondicionadas, un poquito de presupuesto para hacer residencias. Este fin de semana estuve en un museo a tenor un poco anecdótico, en la Puebla de Cazalla, un pueblo de Sevilla con 11.000 habitantes, tienen un museo de arte contemporáneo, Moreno Galván, y me quedé alucinado, vamos. Tiene su Miró, tiene su Tapies, tiene cosas que dices, ¡buah! Vaya obras tienen en este pueblo, pero lo que te llama la atención es la capacidad que tienen para que la presencia de los artistas coetáneos ahora, la gente joven, esté allí reflejada, estén haciendo cosas, esté muy vivo el museo. Me parece importantísimo todo eso. De hecho, desde la Asociación de Amigos de Baltasar Lobo, en el último encuentro que tuvimos, centraban un poco el tiro en eso, ¿no? No se trata solo de un museo Lobo, sino de algo más amplio, más un centro de arte más genérico que englobara a varios artistas. Escuchamos también lo que decían precisamente sobre el tema que estáis comentando. Una exposición permanente de artistas zamoranos muy seleccionada, que fuera rotando y cambiando, que fuera también otro atractivo para visitar ese espacio, es decir, que hubiera una casa para los artistas y los creadores zamoranos, que ahora no existe, porque no tenemos una sala. La mayor ahora mismo profesional es la del Museo Etnográfico, con 300 y pico metros. 300. Y eso, hay exposiciones de luego, la de Burgos, por ejemplo, que no pudo venir a Zamora. Que no pudo venir a Zamora porque no había espacio. Se ha cortado ahí, pero ese era un poco el final de la frase. Claro, lo que esto también deja entrever es que lo difícil lo tenemos, ¿no? Es decir, en el caso de Lobo, la obra de Lobo, ya tenemos el legado, que podría ser expuesto en cualquier momento, y en el caso artístico, Pepe ha hecho una exposición de diversas firmas actuales de renombre y con mucha proyección, y mirando hacia atrás también Zamora precisamente puede bueno, pues llevar a orgullo que tiene muchas firmas y muy buenas como para tener un gran fondo documental, y le falta el espacio para exponer. Ricardo. Yo creo que sí. Además, a lo largo de la historia nosotros estamos viendo que siempre ha habido aquí gente creadores. Quizás seamos de los pocos lugares, yo creo que como no ha habido industria en Zamora, todo lo que son las artes manuales se han fomentado muy bien. Nosotros hemos pasado épocas, años 50, años 60, donde siempre ha habido, no sé si te diría excesivo, porque para los habitantes que somos puede ser que sí, pero estábamos a un nivel, no te estoy diciendo en calidad, sino en cantidad. Nunca ha habido, no creo que una ciudad haya tenido tantos pintores, tantos escultores, tantos ceramistas, tanta gente que es creativa, que ha hecho creación. Y todo eso tenía que estar recogido en algún sitio, en algún lugar. Nuestros hijos, el día de mañana, cuando se pregunten qué es lo que se hacía, tenía que andar. Nosotros hemos tenido hasta una de las primeras pintoras que estuvo en España, era de Zamora. O sea, hemos tenido grandes creadores y grandes creadoras, o sea, grandes mujeres. Y nuestras generaciones, las que vienen, pues a lo mejor desconocen todos esos datos, porque no los tienen en ningún sitio, porque no se los ofrecemos, porque el museo, sigo diciendo, tiene que ser un centro de enseñanza, donde enseñe nuestro pasado, y que eso nos va a proyectar en el futuro. Yo en la escuela tenemos una cantidad grande de muchachos que están empezando, pero es que son muchos. Es que en proporción la escuela de arte, me pongo con las otras escuelas de arte que hay en Castilla y León, no nos hacen sombra. Teniendo nosotros una ciudad que tiene el menor número de habitantes de casi todas las de Castilla y León, tenemos un centro, una escuela de arte que tiene más alumnos que, por ejemplo, no más que Valladolid, pero sí más que muchas otras. Y en proporción, realmente tenemos más que nadie. O sea, el número de ratio de habitantes por el número de alumnos que hay aquí no la tiene ninguna otra ciudad como Zamora. Y creo que eso tenían que ser conscientes nuestras autoridades y de alguna manera reflejarlo, porque reflejar estas cosas es luego, digamos, adoquinar el futuro, hacer el camino más fácil para la gente que viene. Tenemos, Rosario, un buen pozo, desde luego, de
de artistas, como para tener un sitio, vamos, para exponerlos, que tampoco sería tan extraño, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa hay que pensarlo muy bien y tienen todas las instituciones que implicarse, porque es que además tenemos unas colecciones públicas muy importantes. Es que hay mucha obra en la Diputación, en el Ayuntamiento, en la Junta, en fin, hay obra suficiente para poder tener un centro amplio. No sé si la avaricia rompe el saco y tenemos que centrarnos, nos hemos centrado en la charla del día anterior, en el tema del lobo, pero desde luego lo que reivindica la asociación, y yo creo que lo que estamos pensando todos, es que esa colección pública tiene que tener una proyección, pero tiene que estar apoyada por otras obras de esos artistas, de los ya pasados y de los futuros, como ha dicho Pepe. Es que, efectivamente. Ayer mismo, en el Día de los Museos, recibíamos también una reivindicación, una comunicación por parte, en este caso, del Partido Socialista, que no solo reivindicaba el proyecto museístico de Lobo, que siempre parece que está de actualidad, sino también hablaba de un museo de arte contemporáneo que recoja toda la obra pictórica de las bienales de pintura, que está disgregada por despachos y salas de distintas instituciones y entidades. Quería yo ver, a ver si teníamos por ahí imágenes de, por ejemplo, la colección de la Diputación Provincial. Ahí tenemos algún ejemplo. Hace unos años se celebraba el 200 aniversario de la Diputación y con ese motivo hubo una fantástica exposición que recogía buena parte de los fondos de la Diputación en el antiguo Palacio de la Diputación Provincial, para esa conmemoración, como digo, de los 200 años, y veíamos ahí algunas obras que efectivamente, habitualmente, algunas de ellas están por despachos, por salas de las instituciones, y que no estaría mal poder sacar a la luz o hacerlas visitables. Yo creo que las propias obras de arte están tristes en los despachos. Sí, yo también, siempre he sido de esa opinión, y las conozco in situ, y siempre es algo que he pensado, en pasillos y en despachos. Yo te contaba que, por ejemplo, a muchas alumnas, cuando te hablan de alumnas mías, de arte, de las mujeres, de tal, mira, en el siglo XIX aquí en Zamora una pintora que se llamaba Ildefonsa Matilla Tascón, que fue me parece que hizo el número 3 de entrada en Bellas Artes en Madrid. Pero claro, los cuadros están en despachos en la Diputación y hay que irlos a ver. No sé si en el museo vosotros tenéis alguno de Ildefonsa. No, pues Ildefonsa no. Están en los despachos. Y era una gran pintora que luego se casó, se fue a Guadalajara, y bueno, las circunstancias de aquella época, era mujer casada, dejaba de tener... Se casó con un funcionario que lo trasladaron a Guadalajara, pero la obra que tiene de una mujer que tenía 20 años, cuando estuvo aquí, es una obra, pero buena, bastante tal, y puede ser ejemplo para todas esas chicas que están empezando, de decirle, mira, si en el 19 una mujer podía pintar aquí en Zamora, tú tienes que ser mejor y tienes que pintar mejor, pero esa obra no se conoce, esa obra está perdida en despachos. De Nicanor Matilla. Nicanor Matilla. Sí, de Nicanor Matilla sí que hay, es una obra de la Diputación y sí está expuesta en el museo. Y la veíamos ahí, obras de Ricardo II, de Castilviejo, de Gallego Marquina, es decir, es un elenco importante. De todas formas, yo creo que cuando hablamos del tema de arte contemporáneo, yo me centraría más en el arte de eso, siglo XX, mitad del siglo XX y ya XXI, ¿no? Porque es verdad que el Museo de Zamora, que comenzó llamándose Museo de Bellas Artes, que tiene una parte de arqueología y tiene una parte de arte y de bellas artes, y que en principio, digamos, su distancia cronológica o su límite cronológico, pues lo poníamos a mediados del siglo XX, hacia 1950, bueno, Deli Tejero ya, digamos, finalizaba un poco ese hilo cronológico, ¿no?
pero es que después ha habido mucha obra, es que, y claro, eso es lo que no se conoce, eso es lo que, bueno, ha habido Nos falta, exposiciones, ¿no? eso es lo que tenemos nos, un salto cronológico eso es ahí. lo que nos falta. Claro, ser a lo mejor muy ambiciosos y, claro, que se podría crear a lo mejor un museo de arte del siglo XIX, pero ser muy ambiciosos y proponer la creación de muchos museos, no sé si nos llevaría a algo. Pero antes decía Ricardo, la obra de Lobo y también lo que se estaba haciendo en Zamora, por ejemplo, en esa época, ¿no? O sea, eso acotar es, a lo mejor lo que eso dice Rosario, acotar a lo mejor es más fácil, pero sí hay suficiente material Sí. precisamente en esas épocas, ¿no? Del siglo XX y segunda mitad del siglo XX. Y si no De lo hay, también de artistas zamoranos, quiero decir. y si no lo hay, estamos en tiempo de conseguirlo y en tiempo y forma de actuar. O sea, el arte que se desarrolló en Zamora a partir de la Guerra Civil, porque podría ser un buen ejemplo, pues yo creo que puede estar al alcance todavía de cualquier institución, porque hay mucha obra todavía en venta, incluso hay mucho. Yo sé de gente de que yo tengo esta obra y me gustaría donarla, dejarla en un museo, pero claro, es que tampoco hay. Tú imagínate, por ejemplo, un buen pintor, un buen escultor, que quiera decir, yo quiero dejar parte de esta obra, porque creo que estas dos obras mías son fundamentales y quiero dejarlas en un museo. ¿Dónde las deja? En otras ciudades siempre tienen un museo, ¿dónde hay un museo aquí en Zamora de arte contemporáneo que pueda recibir esas obras? Hablan de obras y estábamos de enhorabuena en el último mes, precisamente un gran escultor de Zamora, como es José Luis Alonso Comonte, recibía por fin el premio Castilla y León de las Artes, y digo por fin porque parecía que era un poco un clamor. Ahí lo tenemos, el día que recogía el galardón de manos de la Junta, del presidente de la Junta de Castilla y León, ¿no? Parece que ha costado, por fin se ha conseguido, pero yo creo que es uno de los grandes exponentes de Zamora y un fantástico exponente del arte de esa parte del siglo en toda España, quizá. Mira, ahora hay una exposición que está en el Museo Etnográfico, donde yo llevo a los alumnos, vamos a ir mañana jueves otra vez, y es que la enseñanza que le puede dar a los alumnos de cómo un creador puede, con el hecho de manipular objetos, crear obras de arte, sacarlas del contexto, esa es una enseñanza que no le podemos dar a nadie si no se va a ese museo, si no se ve esas piezas. Cuando cierres la exposición, que sea el 6 de junio me parece que es, pues eso volverá a un almacén de propiedad de Comonte, pero eso tenía que estar siempre en algún sitio, en algún lugar colocado. Es enseñanza, es que todo lo que aprendamos, todo lo que aprendan las futuras generaciones va a repercutir beneficiosamente en nuestra sociedad. O sea, no es un capricho, no es decir, vamos a poner esto para hacer bonito, que el arte no es para hacer bonito, que el arte no es para modificar, para cambiar el pensamiento de las gentes. Comonte Arte y Materia se titula la exposición que está en el Museo Etnográfico, tienen todavía tiempo hasta el 6 de junio, desde aquí les invitamos a todos a que vayan, que además ha sido pues muy certera en el tiempo, ya que Comonte recibía ese premio del que hablábamos, ¿no? Un Comonte, y hablaba Ricardo, esa capacidad de convertir la materia en otra cosa. Vamos, si alguien es un fenómeno en eso, es precisamente Comonte, que de un tenedor te hace una obra de arte, ¿verdad? Sí, la versatilidad de José Luis es tremenda. Yo hablando con Ricardo algún día, pues casi le damos la misma importancia que a Baltasar o a otro, por el aprendizaje que se puede hacer a partir de toda su trayectoria, por ese contagio que da estar con él, ese estímulo, ese ejemplo que nos ofrece como vecino, lleno de creatividad, de crítica, de todo, y es una gozada. Quería hacer una reflexión, comparto lo de los esfuerzos interinstitucionales para lograr todo esto que es vital en un lugar como Zamora, y además es que creo que hay cierta deuda con el territorio, que se tenían que ser sensibles desde las distintas, me da igual el multinivel donde esté, autonómico, estatal, provincial. Nos pasa una cosa aquí, tenemos un problema, por ejemplo, muy grande de despoblación, de abandono, de pérdida, incluso podríamos hacer la reflexión a nivel artístico. Nosotros estamos aquí educados directamente en el desarraigo. Desde que somos pequeños
si eres estudiante, si vas a ser médico, si vas a ser artista, si te quedas en Zamora, parece que pierdes, parece que no vas a tener el éxito que se supone que es el éxito ahora, que triunfar. Tenemos muchos paisanos por el mundo desperdigados, por ejemplo, gente que ha tenido la carrera asentada en el territorio está mucho más apoyada, y creo que tendríamos que hacer también un esfuerzo de recogida de todo lo que hay circulando por ahí y exigir una deuda histórica con Zamora, con este vaciamiento, y que inviertan en cultura, que es igual de necesario que en industria agropecuaria o en hacer un urbanismo del siglo XXI, una agricultura ecológica. La misma importancia tiene la inversión en cultura, y sobre todo también tener esa idea de desarraigo, que es que estamos muy desarraigados, y hay gente magnífica por ahí a la que le encantaría, estoy seguro, tener una representación de su obra aquí, conviviendo con la de Comonte, conviviendo con la de Lobo, conviviendo con la de toda esta gente. Sí, sin duda. Sin duda. Yo todavía me acuerdo cuando estábamos en la preautonomía, cuando se estaban distribuyendo todas las funciones, cómo se va a desarrollar la autonomía aquí en Castilla y León, que a nosotros nos prometieron el Museo de Arte Moderno, Zamora. Sí, señor. Contemporáneo, sí. El Museo de Arte Contemporáneo, sí, y que se fue para León. A León, el Musac. Se fue sí. para León. Y bueno, eso hizo que luego Valladolid pues era el patio herreriano, y que pues eran otra serie de museos que para mí luego ha sido, bueno, la verdad es que el patio herreriano tiene unas cosas maravillosas, que creo que dentro de Castilla y León es la institución que mejor trae, por lo menos la que a mí me gusta más, que trae arte moderno, pero un museo más centrado, más que agrupara todo el arte moderno que da Castilla y León. Pues no sé si se perdió la idea o se perdió la oportunidad, pero yo creo que sí, que hay una deuda de las instituciones con la ciudad de Zamora. Zamora, que además, y precisamente esta semana que se está hablando de turismo, porque es la semana de Fitur, el turismo es un importante recurso para una ciudad y una provincia como la nuestra de cara a futuro. La cultura también puede ser un reclamo, es decir, si se apuesta por proyectos culturales interesantísimos y de primer orden, es decir, tenemos un gran museo en la calle que es el de las iglesias románicas, por ejemplo, en Zamora capital, ahí, desde la catedral, ahí la tenemos, desde la catedral hasta cualquier otra iglesia estupenda. Zamora es un museo en la calle en ese sentido, si lo complementamos con un aderezo cultural de primer nivel y cuidado, y con una apuesta y esa reivindicación que hacía también Pepe, pues podemos cerrar un poco el círculo, ¿no? de ser un atractivo mayor. Desde luego, tú lo has dicho, es un museo en la calle, y además tiene otros museos con otros contenidos específicos. Yo creo que sí, que desde luego es una oferta cultural y una oferta turística de primer orden. También hay naturaleza en Zamora y en su provincia, o sea, es que, bueno, yo creo que se tienen que unir todas las cosas, pero que desde luego el turismo cultural no hay que olvidarlo. Y eso que le oía una vez, le escuchaba a Pepe decir, bueno, que lo de los museos y las ofertas patrimoniales tienen que ser primero para los que vivimos aquí, efectivamente, o sea, hay que cuidarlo de aquí para los de aquí, pero a la vez ser un atractivo, ¿no? Puede ser un reclamo para esa despoblación a la que también hacía referencia antes, ese éxodo que efectivamente sufrimos en Zamora y que todos los de aquí conocemos, ¿no? Sí. Que se le dé la vuelta vía la cultura, si hace falta. Sí, yo creo que tiene que tener un doble vector todas las iniciativas de este tipo. Tiene que tener un vector principal hacia la población local, hacia el territorio, y es importantísimo. Museos de cabecera a nivel mundial, pues yo que sé, el Reina Sofía, ¿no? Que se supone que está entre los 25 mejores museos del mundo, ahora mismo está teniendo unas implicaciones en el barrio de Lavapiés y tal, y una serie de actividades y de iniciativas que están destinadas al tejido más cercano. Lo están haciendo los grandes museos, es primordial, precisamente por la cuestión de que no es solo acceso, es también participación. ¿Quién puede ser creador y no? Yo creo que tenemos que animar a la gente a hacer, y luego para el turismo, pero incluso en términos de despoblación, el argumentario del que se va de la ciudad muchas veces, pues la cuestión laboral sobre todo, pero también la falta de programación o de acceso a cosas culturales y participación a la cultura, porque es que no puedo ver las obras de teatro que quiero, no puedo ver las exposiciones que quiero, parece
yo creo que eso también anclaría mucha población aquí, el decir, bueno, estoy en un lugar donde la programación me nutre, me enriquece, me hace juntarme con gente que me estimula también y tal, y es una parte de la ciudad. Yo por lo menos he vivido 21 años fuera de Zamora, ahora llevo aquí en torno a 7 años y tal, y yo mismo echo de menos un poquito más de estímulo, de juntar a gente y de que las cosas estén hechas para la gente de aquí. Y que cuidemos la ciudad. Estamos viendo estupendas imágenes de edificios, no solo el románico, no solo tenemos el románico. Os traigo a colación también determinados edificios, han salido muchos modernistas, en fin, es una ciudad para cuidarla también, ¿no? Para ponerla en valor, la propia ciudad, quiero decir. ¿Cómo veis el estado de la ciudad en ese sentido, Ricardo? Muy desaprovechado. Y sobre todo para mí lo más desaprovechado es el Duero, el río. Para mí eso sería, además como espacio expositivo, aunque parezca un poco... Para mí el Duero es el sitio, el mejor sitio de la ciudad y que está muy desaprovechado. Está solo como paseo, como sitio de deporte, pero como sitio cultural, porque nosotros somos ciudad, yo creo que por el Duero, porque pero todo lo que es los puentes, las aceñas, todo eso eran para hacer actividades culturales allí, porro, o sea, y que la gente vaya, porque claro, tenemos el gran privilegio de tenemos a 2 minutos de nuestra casa, vivamos en el barrio más lejos, de llegar a un paraíso como es el Duero, o como es Valorio, que eso no lo disfruta ninguna ciudad en España. Cualquier otro que vaya puede tener un parque cerca, pero no es un lugar como el río. Y yo siempre he visto el río como un sitio cultural. Ahí había que hacer algo, había que... Somos ciudad por el Duero, claro, o ¿Sí? fundador de ciudades, claro. Totalmente. Es que Ricardo es muy certero cuando habla siempre. Yo un poco mirando, porque hubo un museo que cambió mucho las ópticas que todo el mundo quería copiar ese modelo, que era el Guggenheim, que parecía que había cambiado la ciudad y nada más cerca de la realidad. El proyecto en Bilbao era un proyecto multicapa, complejísimo, de resucitar la ciudad en todos sus sentidos, cuya cúspide era el Guggenheim un poco por llamamiento internacional y atracción y tal, pero donde empezaron fueron en el cauce de la ría, había que limpiar todo lo de los altos hornos, sanear eso, y que eso fue la primera capa de intervención y tal, y creo que es muy acertado lo que dice Ricardo, que en realidad un plan integral que tenga en cuenta las cuestiones de la ribera, de los recursos que tenemos que son únicos, porque no suelen estar también en las ciudades como están en Zamora, la cuestión sociolaboral, la cuestión cultural. Si fuésemos capaces de tejer en ese sentido las cosas, llegaríamos mucho más lejos. El Duero. ¿Y el casco antiguo? No, yo voy a seguir con el Duero. Ah, vale, me Yo parece voy a bien, seguir con el pues Duero luego vamos con el porque casco me antiguo. interesa, por Perfecto. interés puro y duro. Adelante, vamos al río. Vamos a ver, el museo está al lado del Duero, el Museo de Zamora, pero Sí. es que está el Museo Diocesano Claro, al lado, claro, la iglesia de Santo Tomé. Iba yo al casco antiguo por ahí, por Claro, hilvanaros con el diocesano. es que tenemos el puente, es que en algún caso, entre los muchos comentarios que se han hecho de ubicación del futuro museo de Baltasar Lobo, de otro museo, qué bien si se hiciera un recorrido que pasara, o sea, que no solamente tuviera el casco antiguo como museo, el casco antiguo, el casco alto, voy a decir, sino también es casco antiguo, también son los barrios bajos, casco antiguo, ¿no? Y que se integrasen, qué bien que se subieran los barrios bajos a ese nivel museístico y a ese nivel de contemplación y a ese nivel cultural, porque yo creo que los barrios bajos... es verdad, yo siempre digo, estamos situados en los barrios bajos topográfica y socialmente, y esa diferencia hay que solventarla, hay que solucionarla. Pues imagínate al Alfonso Enríquez como el gran centro cultural que necesita Zamora. Efectivamente, al lado del Duero. un itinerario que uniera todas las partes, toda la topografía del casco.
Y de hecho, el K2M en Madrid se lleva a Móstoles, el Musac en León se Claro. lleva al barrio donde no va el turismo, y se utiliza todo este tipo de iniciativa para ampliar, ¿no?, los lugares visitables de la ciudad. Buah, sería tan bonito. Y no se olvide que si hubiese una Podéis nueva pedir aquí, esto es la televisión. Pues vamos a pedir, Pues nosotros hacemos la carta a los Reyes Magos. vamos a pedir una nueva construcción, Sí. vamos a hacer tal en un edificio que fue grandioso en su época, que ahora está en ruinas, que fue el convento de San Jerónimo, que ahí tenemos terreno para construir Imagínate. lo que sea, para que la imaginación se desborde y podamos tener 20 años una inyección de dinero y podamos hacer ahí un grandísimo museo. Yo había sacado el casco antiguo precisamente para hilvanar lo que es el Museo de Zamora, el Museo Diocesano, efectivamente, y habéis añadido no solo el puente, sino la otra orilla con la Rey Afonso Enríquez, un estupendo emplazamiento. Y efectivamente el casco antiguo, por lo que comentabais de que muchas veces en este caso un museo, que es de lo que estábamos hablando, puede servir para revitalizar ese casco antiguo que al final lo tenemos un poco vacío de contenido, ¿no? Un poco al final del trayecto, revitalizar el casco antiguo. Y citaba Ricardo el convento de San Jerónimo. Pues en un momento que tenemos unas imágenes, precisamente hablábamos hoy hace un ratito del convento de San Jerónimo, porque, bueno, pues a cuenta de una columna de las del convento, parece ser que es del convento de San Jerónimo, que bueno, pues han puesto a la vista del público en una tienda que se abría hace poquito de una franquicia, había ahí antes otra. Ahora, al hacer las obras de adecuación de este comercio, pues bueno, pues han dejado a la vista una columna, a ver si nos la ofrece en realización. Ahí está la imagen, la fotografía, ahí en medio de la tienda, una columna, bueno, tiene una pinta estupenda y que bueno, pues parece ser que puede ser del convento de San Jerónimo, como las que están en el Parque del Castillo. Ese era el espacio, el edificio más grande que había en la ciudad de Zamora. Y desapareció a partir de la exclaustración de 1836, desapareció, pero era el edificio más grande y además más noble. Los conventos, los jerónimos eran los monjes nobles, ahí había dinero, había riqueza, y no se construyó todo lo que se pensaba hacer en ese convento. De ahí proviene el Cristo de las Injurias, de ahí provienen las grandes, digamos, las grandes obras renacentistas que poseemos en la ciudad, son del convento de San Jerónimo. La tabla del descendimiento, que, Sí, la está tabla del que descendimiento es que la tiene- mejor obra de la sala sí. de pintura del museo. De ahí Viene de San viene. Jerónimo. Eso sería un espacio, pero Sí. bueno, eso es una entelequia, y se va a meter millones y no se gastaba. Pero bueno, pero tenemos el convento de San Jerónimo. Digo, San Francisco. Pero se podría adecuar ese tema como ruina arqueológica, porque el convento de San Jerónimo todavía tiene muchísimos restos elocuentes de lo que allí hubo. Entonces, bueno, qué sé yo, a lo mejor un parque arqueológico con un... yo qué sé, algo al aire libre también, yo qué sé, por soñar. Un museo al aire libre también. Claro, también museo al podría aire ser. libre, claro. Y dice Rosario, ahí quedan allí muchos restos todavía y otros que por lo visto están Claro, repartidos, ¿no? ya, por sí, ahí, sí, como desde esa luego. columna que ha aparecido, que por cierto antes estaba cubierta, estaba ya allí, o sea, estaba ya allí, Sí, pero sí, estaba sí, tapada sí, con, sí. bueno, pues con un trampatojo de escayola o lo que fuera. Pues llegamos al final de nuestro tiempo para celebrar el Día de los Museos y bueno, y sacar a colación un tema como la cultura. Yo creo que Zamora siempre ha sido rica en cultura. A través de esos museos lo podemos ver, podemos saber lo que hemos sido y lo que queremos también es avanzar sin que esa despoblación nos mande a todos fuera. Y seguir construyendo aquí, ya sea sobre las ruinas del convento de San Jerónimo, en el casco antiguo, a la veredita del Duero, que tampoco se está nada mal, o bueno, pues donde deseen las instituciones, si para ello se unen, pues mejor que mejor, ¿no? El caso es sacar las cosas adelante. Hablando de sacar las cosas adelante, dentro de poquito es sería la romería de la Iniesta, y yo, a ver, aquí hoy Ricardo Flecha está como escultor y director de la Escuela de Artes, pero claro, no puedo evitar preguntarle qué esperamos para el lunes, los romeros. Poquito, ¿no? Mira, aunque te parezca raro, todavía no sabemos nada. Todavía no podemos decidir nada porque estamos decidiendo... la función religiosa se va a mantener, eso desde luego, pero poco más vamos a poder hacer, ¿eh? Es mejor esperar. Es mejor esperar. Bueno, pues entonces la romería del próximo año puede ser apoteósica, ¿no? Esperemos.
Esperemos. Nos pillará con ganas, desde luego. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. José Calvo, director del Museo Etnográfico, gracias. Ricardo Flecha, como director de la Escuela de Artes, gracias por venir también. Rosario García, también directora del Museo de Zamora. Muchas gracias. Bueno, pues hablaremos en otra ocasión, aunque no sea el Día de los Museos, volveremos a ver si algo hemos hecho en las ruinas de San Jerónimo, aunque sea. A ustedes, muchísimas gracias por continuar con nosotros en la 8 Zamora.